Gracias, Nilton, y muy buenas noches a todos. Realmente gracias por la invitación. Vamos a aprovechar estos 50 minutos que tenemos para desarrollar algunos conceptos básicos y esenciales del derecho de familia, y en este caso hoy nos toca hablar de la tenencia, régimen de visitas y finalmente de los alimentos. Antes de compartir pantalla, hay que establecer dos situaciones muy importantes en el derecho de familia. Hay dos elementos fundamentales. ¿Por qué digo fundamentales? Porque el derecho de familia requiere desplegar sus efectos, requiere generar estas consecuencias legales entre los que integran la familia, por lo que la procreación y la filiación resultan siendo dos elementos esenciales y fundamentales. La procreación, aquella generadora de vida, y la filiación, que es la que hace posible la producción de los efectos legales. La filiación permite que exista este vínculo jurídico entre padres e hijos. Va a generar este vínculo jurídico en la relación familiar, son derechos y deberes entre los integrantes de la familia. Se convierte en una relación horizontal, la familia deja de ser vertical y hay derechos y deberes recíprocos entre padres e hijos. Dentro de este gran universo surge o existe esa institución familiar llamada la patria potestad. La patria potestad lo que implica es pues una función intuitiva sobre los hijos menores, es decir, contiene un derecho y un deber de los padres respecto de los hijos de proteger y cautelar al menor, a la persona y al patrimonio de sus hijos. Esta relación tutelar, esta relación de deber de cuidado, se inicia pues desde la concepción. No nos olvidemos que el derecho civil reconoce al concebido como sujeto de derecho, hasta que el menor adquiere su capacidad. Hablamos en sentido estricto. Cuando el menor cumple los 18 años. Entonces, la filiación implica de por sí la patria potestad, se refiere a las relaciones jurídicas de autoridad, pues que existen los padres sobre sus hijos. No podemos hablar de patria potestad sin filiación. Posible. No cabría la posibilidad de que nos referimos a la patria potestad sin existencia de la filiación, que es, como dijimos al inicio, esta que permite desplegar los efectos legales en el derecho de familia. Podemos decir que la patria potestad es este derecho subjetivo familiar por el cual la ley reconoce a los padres un conjunto de derechos y deberes para la defensa, para el cuidado de la persona y del patrimonio de sus hijos, que permanece hasta que estos pues adquieran la mayoría de edad, adquieran la capacidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa institución llamada patria potestad? Es pues cuidar de manera integral a los hijos que no pueden atender de forma personal sus necesidades. Podemos concluir afirmando en esta breve introducción que patria potestad implica pues un conjunto de deberes y derechos de los padres y de los hijos. Muy bien. Entonces, lo que sucede ahora es que para que existen instituciones vinculadas a la patria potestad, instituciones que permiten el correcto ejercicio de la patria potestad. Y una de estas instituciones principales es pues la tenencia. Voy a compartir ahora sí mi pantalla, unas diapositivas referenciales. Listo. Vean, tenemos que iniciar corrigiendo quizás un concepto algo errado que se tiene de la tenencia en la práctica. Primero debemos preguntarnos, ¿es la tenencia un atributo de la patria potestad? Pues sí, definitivamente sí. En la relación paterno-filial se requiere pues tener al hijo bajo custodia. No son sinónimos, tenencia y patria potestad no es sinónimo. La tenencia es contenido de la patria potestad. Si quiere decirlo al revés, la patria potestad continente
de la tenencia. ¿Y por qué digo corregir algunos errores o conceptos que se tienen? Porque muchas veces se confunde en la práctica o se cree que quien demanda la tenencia le está quitando la patria potestad al, al otro progenitor. Lo cual no es así. La patria potestad es una institución amplísima que se goza, ejerce por la filiación existente entre padres e hijos. La tenencia no implica quitarle la patria potestad al otro progenitor en un proceso judicial. La potestad se extingue o se suspende por causas debidamente establecidas en la norma sustantiva. Podemos conversar en otra oportunidad, si se puede, pero la tenencia no implica quitarle o arrebatarle la patria potestad. La tenencia implica o conlleva un deber de custodia, un deber de cuidado, un deber de cuidado respecto del progenitor que ejerce la tenencia en relación a su menor hijo. Puede ser que uno tenga la tenencia, pero igual ambos padres van a supervisar o participar del desarrollo del menor. Entonces, vean, una definición inicial, el doctor Fermín Chungalamoja, la tenencia es la situación por la cual un menor se encuentra en poder de uno de los padres o guardadores. Es uno de los derechos que tienen los padres de tener a sus hijos en su compañía. Enrique Barsi Rospigliosi, la tenencia es una relación jurídica familiar que contiene un derecho-deber de tener en custodia a un hijo. Conoce el derecho del progenitor, dice, de cuidar al hijo, así como el derecho del hijo de vivir con el padre que en mejores condiciones de vida le ofrezca. No es una facultad exclusiva del progenitor, sino que es una facultad indispensable del hijo para su desarrollo. Pero vea, ¿cuándo es que hablamos de tenencia? Si nos centramos en una familia que atraviesa su vida familiar de forma normal, que atraviesa su vida familiar unidos, como es el deseo o el proyecto de vida de todas aquellas personas que deciden constituir familia, no podríamos hablar entonces de tenencia como una institución de familia que se ejercita un atributo de la patria potestad. La tenencia, hablamos de tenencia, ¿cuándo? Cuando existe una separación de cuerpos entre los padres. Cuando esta familia se ha quebrado, cuando esta familia se ha desunido, diversas circunstancias, entonces hablamos que surge la institución de la tenencia para determinar cuál de los padres va a ejercerla, o en su defecto, si es que los dos padres pueden ejercer una tenencia compartida. Un poco más complicada de establecer a nivel de un proceso judicial. Existen muchas circunstancias que tomar en consideración. Bien, por ejemplo, vamos a ver ahora el tema de la determinación de la tenencia. También es cierto que, si bien se han establecido reglas o criterios para determinar la tenencia, inclusive a nivel judicial, pues hay que tomar en consideración que un proceso de familia lo que contiene son, lo dicen muchos magistrados en los judiciales, problemas humanos que hay que considerar cada uno con sus circunstancias y particularidades, en las que muchas veces las reglas o los criterios que la norma establece no resultan siendo suficientes. Quiere el magistrado, a partir de las máximas de la experiencia, de lo que puede apreciar por el principio de mediación, tomar algunas decisiones o determinación en favor, que resulte más favorable para, para el menor. Vean, el artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes dice, cuando los padres estén separados, de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos. No encuentre para ser el niño, niña o adolescente. De no existir acuerdo, si esto resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá el juez especializado, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en todo momento el interés superior del niño o adolescente.
Tenemos tres circunstancias para su determinación. Por acuerdo, el artículo 81, por falta de acuerdo, tenemos ahí en la segunda parte del artículo 81, y finalmente una situación muy interesante que se presenta a nivel jurisprudencial, falta de ausencia de padres, incapacidad, ineptitud para ejercer la figura del acuerdo. Está clarísimo, ¿no? Por acuerdo es, bueno, existe la voluntad de los padres, acuerdo de ambos progenitores, que de manera consensuada tomarán la mejor decisión para cuál de los dos puede ejercitar la tenencia. Puede darse el caso, ejercitar una tenencia compartida. Inclusive los padres escucharán pues, la opinión del menor, quién es el que mejor puede identificar cuál de los sus dos progenitores le va a ofrecer mejores condiciones para que éste pueda desarrollarse de forma plena. Ojo, al hablar de tenencia, no hablamos de exclusividad en favor de uno u otro progenitor. La tenencia, si bien puede sonar como algo amplísimo, también es de considerar que no restringe al otro progenitor la posibilidad de participar, o no le niega ni le cierra la posibilidad de participar en el proceso del desarrollo de su menor hijo. En la práctica, en un proceso de tenencia, al inicio de la audiencia única, eso único que regula el Código de los Adolescentes, pues va a ver usted que los magistrados intentan siempre o propicia un acto conciliatorio para que de común acuerdo los progenitores puedan establecer la tenencia de que no sea un juzgado quien determine con cuál de los padres puede estar, porque la decisión que puede tomar el juez puede de repente confirmar la tenencia en favor de quien la tenía o retirar al menor y otorgárselo al otro progenitor. Y de impedir esta situación, pues lo que hacen los jueces es motivar la conciliación. Se puede conciliar, no se olvide usted, dentro del proceso, o se puede conciliar fuera del proceso. Judicial. Por falta de acuerdo. Lo dice la segunda parte del artículo 81 de los niños adolescentes. De no existir acuerdo, o si este resulta perjudicial, a los hijos la tenencia la resolverá el juez especialista. Hablamos de falta de acuerdo cuando los padres, se da también en muchas circunstancias, no llegan a acordar con cuál de los dos va a estar el hijo. Definitivamente, al existir esta desaveniencia y no acuerdo entre padres, será un tercero, en este caso el juez, quien determinará la tenencia del menor, ya sea confirmando quien la tiene por la vía de los hechos, o ya sea variándola, retirando al menor y entregándoselo al otro progenitor, porque otorga mejores condiciones para el desarrollo. Pero el artículo 84 y 85 del Código de los Niños Adolescentes ha establecido algunos criterios que el juez debe considerar. Dice, en caso de no existir acuerdo sobre la tenencia, en cualquiera de sus modalidades, el juez resolverá teniendo en cuenta lo siguiente. A, el hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable. B, el hijo menor de 3 años permanecerá con la madre. Y C, para el que no obtenga la tenencia o custodia del niño o adolescente, debe señalarse un régimen de visita. En cualquiera de los supuestos, el juez priorizará el otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor garantice el derecho del niño, niña o adolescente a mantener contacto con el otro progenitor. El artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes establece pues estos criterios que el juez va a considerar para determinar la tenencia. Ojo, ve usted, son criterios en cuanto a permanencia, son criterios en cuanto a edades, pero como lo hemos dicho al inicio, al ser problemas humanos los que se ventilan en un proceso de tenencia de familia, definitivamente habrá otras circunstancias
que el juez debe considerar o va a tener que considerar para determinar la tenencia. Entre estas circunstancias, mucho también se confunde la práctica y dicen, cuando uno absuelve una consulta por tenencia, dice, yo gano más, yo tengo más solvencia económica. Sí, la solvencia económica puede ser una de estas circunstancias particulares que el juez podría considerar, pero recordemos que no solo es la solvencia económica, también el juez tendrá que considerar la solvencia moral, la integridad, los tiempos, todo aquello que sea favorable al menor, no solo únicamente es quien gana más o quien trabaja, va a ser considerado orden de prioridad para la tenencia. Muchas circunstancias alrededor de cada particularidad que el juez va a tener que tomar en consideración para establecer la tenencia. Ahí es que resulta muy importante el trabajo que realiza el equipo multidisciplinario, el Poder Judicial, asistentes sociales, psicólogos, para determinar cuál de los dos progenitores, finalmente, hasta el entorno familiar de los progenitores, le va a dar mejores condiciones. Pero otro punto importante, el artículo 85 del Código de los Niños y Adolescentes lo establece y dice, el juez especializado debe escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente. Lógico, es el menor, por sabe de qué forma se desenvuelve con cada uno de los progenitores. Claro, el juez tendrá que tomar en consideración pues, el grado, el nivel madurativo del menor, la edad para escuchar su opinión. Seguramente también tendrá que solicitar la participación de psicólogos del Poder Judicial para escuchar y ver si de repente el menor no está alienado parentalmente con uno de los progenitores y dirija sus respuestas a favorecer. Vuelvo a repetir, hay muchas circunstancias particulares. Puede suceder que hablemos de un menor en el que cada vez que ve a uno de los progenitores, lo agasaja, le compra regalos, le da la comida que quiere, definitivamente. ¿No? 4, 5 años, él va a elegir a aquel progenitor que lo engríe. Obviamente es posible que rechace a aquel progenitor que corrige. Hay muchas circunstancias alrededor que el magistrado o el juez debe tomar en consideración de determinar la pena. Y a falta de padres, los abuelos. Vea, este es un tema muy interesante. Muy interesante, ¿por qué? Porque el artículo 81 del Código no regula esta posibilidad. El artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes lo que establece es la tenencia a los abuelos. Señor Estrada, ¿dónde está sacado esta posibilidad? Ya la Corte Suprema de la República, en diversas casaciones, hace una interpretación extensiva del artículo 81 del Código de los Niños. Esta interpretación extensiva en la que le otorga a los abuelos la posibilidad de peticionar la tenencia. ¿Y por qué? Porque en este tipo de procesos, en los cuales se solicita la tenencia, el objetivo es determinar qué es lo más favorable al menor. El objetivo de determinar qué es lo más favorable al menor es los abuelos forman parte de este proceso. Ellos son una extensión de los padres, participan dentro del proceso de desarrollo de todo menor. Pero también la Corte Suprema ha establecido ciertos criterios para que se otorgue la tenencia en favor de los abuelos. Por ejemplo, preferir la pareja de abuelos, entendida pareja como convivencia. Podría suceder y darse el caso que ambos padres tengan abuelos, los del menor tengan abuelos por ambos padres. Elegir, determinar cuál es el que ofrece, qué pareja ofrece lo mejor para el desarrollo. No habiendo pareja, ¿se puede otorgar uno solo a los abuelos? Por supuesto que sí. No haber pareja, se puede otorgar la tenencia a uno solo de los abuelos. Acá entendamos que la tenencia en cuanto a los padres es dual, en cuanto a los abuelos, individual conjunta.
pero la jurisprudencia ha establecido que se prefiera de forma conjunta. No existir pareja, entonces entregará la tenencia a uno de los dos. Y un tercer criterio, que el nieto permanecerá con el abuelo con quien convivió más tiempo. ¿Es posible entonces otorgar la tenencia a los abuelos? Por supuesto que sí. Sí es posible, siempre y cuando los abuelos actúen como padres, asumiendo dicho rol. Los titulares de la tenencia, conforme a nuestra norma, Código de los Niños y Adolescentes, son los padres y los abuelos de forma conjunta, los padres de forma individual, los abuelos de forma conjunta, o de no haber pareja de forma. Ahora bien, sucede algo interesante que cabe mencionar antes de pasar al siguiente punto, que es lo siguiente. Es importante señalar que la condición de padre, entendido como varón, no debe resultar siendo una desventaja para el hecho de ser madre. Tendría que ser una ventaja para beneficiarse o beneficio para la tenencia. Ambos, padre y madre, se encuentran en la misma capacidad, en la misma plenitud de criar a su hijo. Es el criterio que se debe procurar manejar. Un criterio de igualdad. Pero, y hay que mencionar, nuestro Código Civil, en el artículo 340, el artículo 340 del Código Civil, en párrafo, y hace una mención, una diferencia, y dice, artículo 340, lo voy a dar de lectura, ejercicio de la patria potestad en caso de separación de cuerpos por causa. Nos vamos al segundo párrafo. Si ambos cónyuges son culpables, los varones mayores de 7 años quedan a cargo del padre y las hijas menores de edad, así como los menores de 7 años, al cuidado de la madre, a no ser que el juez determine otra. La misma situación sucede con nuestro Código de los Niños y Adolescentes, que justo este el artículo proyectado en el PowerPoint, dice el literal B, el hijo menor de 3 años permanecerá con la madre. Si bien el hecho de ser madre no debe otorgar una posición preferente para adquirir la tenencia, aunque de repente puede ser el padre quien otorgue mejores condiciones, tenga que conferir, pero estamos viendo, y de esta manera de aporte, que nuestra legislación sí otorga cierta ventaja a la madre al momento de que el juzgador defina cuál de los dos progenitores otorgará la tenencia. Ahora bien, el artículo 86 del Código de los Niños y Adolescentes, respecto a la modificación de resoluciones, señala y dice que la resolución sobre tenencia puede ser modificada por circunstancias debidamente comprobadas. La solicitud deberá tramitarse como una nueva acción. O peticionar la variación de tenencia. A mi hijo se lo entregaron a su madre, pero yo considero que ahora yo doy mejores condiciones para el desarrollo del menor y solicito la variación de tenencia, pues la puedo hacer de forma, como un nuevo proceso. Dice, esta acción podrá interponerse cuando hayan transcurrido 6 meses de la resolución originaria, salvo que esté en peligro la integridad del niño. Y acá en este segundo párrafo es que nos vamos a detener, porque la norma establece un plazo de 6 meses. ¿Cabe la posibilidad de que yo pueda accionar mi variación de tendencia antes de los 6 meses? Yo considero que sí. Que sí, porque pueden darse circunstancias que hayan variado en menos de un mes las situaciones en las cuales el padre o la madre que no tuvo la tendencia en el primer proceso, ofrezca mejores condiciones para el desarrollo del menor. La norma, al establecer el tiempo, resulta siendo un poco limitante, porque debe tenerse en cuenta que lo que debe prevalecer es el interés superior del niño ante cualquier formalidad procesal, en este caso, 6 meses que la norma ha establecido para solicitar la variación.
o ante el peligro, pues, que o se pone en riesgo la integridad física del menor, es posible también solicitar la variación pese a que no haya transcurrido los 6 meses indicados en el segundo párrafo. Situación interesante es la que plantea el artículo 97. Dice, el demandado por alimentos no puede iniciar un proceso posterior de tenencia, salvo causa debidamente justificada. Impedimento que resulta siendo válido, el legislador lo que ha buscado es que no se utiliza el proceso de tenencia para dar ciertas maniobras y querer escapar de ciertas de las obligaciones alimentarias. Se da mucho en la práctica y usted podrá ver cuando realice práctica, de repente ya lo vio, casos en los cuales el progenitor es un deudor alimentario, que lleva al menor a una visita y no lo devuelve. Y lo que pretende es, con un proceso judicial, variar la tenencia. Entonces, lo que busca esta norma justamente es impedir ciertas maniobras que pueden presentarse desarrollo de la vida familiar entre los sujetos de esta relación jurídica. Importante, reitero, tener en consideración que en un proceso de tenencia, en un proceso de familia, tanto un proceso de familia, cada hecho que se pone a conocimiento del juez cuenta con determinadas particularidades. Es importante considerar. El juez debe tener mucho tino, mucho criterio para tomar una decisión que involucra el desarrollo de un menor. He dejado al final un pequeño comentario respecto a la tenencia compartida. Y es que la norma establece tenencia compartida. Y a veces tenencia compartida es un poco complicado entender. ¿Qué es tenencia compartida? ¿Qué me permite la tenencia? Bueno, pues la tenencia le permite al que ejerce tomar decisiones respecto del menor. Es decir, vamos a poner un ejemplo. En una pareja normal, que padre y madre se encuentran juntos viviendo, seguramente la decisión de qué colegio va a estudiar el menor la tomarán de forma conjunta ambos padres, o una atención médica. Pero en una familia que se encuentra separada, la tendencia le permite a quien le ejerce poder decidir estas situaciones particulares respecto al menor sin la participación del otro padre y sobre todo le otorga a quien ejerce la tendencia un deber de custodia. La tenencia compartida es una figura en la cual ambos padres van a decidir. Conversando con un magistrado, acá en la ciudad de Cusco, él decía que una tenencia compartida resulta siendo a veces un poco difícil de determinar, porque una tenencia compartida significa simular ante el menor que ambos padres seguían conformando una familia. Y generalmente cuando se judicializa un proceso de tenencia es porque tenemos ahí un conflicto entre progenitores. Generalmente. Porque si no hubiese un conflicto, la resolvemos con un acuerdo, un certificación extrajudicial. Generalmente lo que llega a un proceso de tenencia es porque tenemos una relación entre progenitores quebrada. Entonces, establecer una tenencia compartida, decía este magistrado, es muy poco probable por la existencia de esta fricción. Entonces, la tenencia compartida, si bien se fija, es una excepcionalidad que la norma establece, es fijada por el caso, pueda verificar que si hay la posibilidad de que ambos padres puedan diálogo o conversación sin ningún tipo de aprovechamiento, tomar decisiones conjuntas o participar de manera conjunta en el desarrollo del menor hasta que adquiera su capacidad. Pero a la par de la tenencia, tenemos la figura del régimen de visita. Y es que la norma es clara y dice que para el que no tenga la tenencia de un hijo, debe señalarse un régimen de visitas. Barsi Rospigliosi señala que el régimen de visitas es el derecho que permite el contacto y comunicación permanente entre padres e hijos, logrando el desarrollo afectivo, emocional y físico, así como
o la consolidación de la relación paterna. Jurídicamente, el régimen de visitas implica, pues, compartir, supervisar, responsabilizarse, estar en compañía de su menor. Es un derecho deber. ¿De qué? De tener una comunicación entre hijos. ¿Cuándo? Cuando no existe una cohabitación permanente. Claro, porque si el padre vive con el menor, no hablamos de visitas. Es más, el término visitas puede hablarse o puede entenderse como algo transitorio cuando realmente las visitas es amplia, es una institución familiar amplísima, muchísimo más amplia a lo que se puede entender gramaticalmente la palabra visita. Amplia, ¿por qué? Porque busca garantizar el contacto, busca garantizar la plena comunicación permanente del menor y su propio. Las visitas le ejerce aquel que no tiene la tendencia. Ahora, es un derecho del hijo y es un deber de aquel progenitor que no ejerce la tenencia. ¿Un deber de qué? Deber de participar de este proceso, deber de darle afecto al menor hijo, deber de cuidarlo, deber de participar en su desarrollo. Qué importante es para el menor la presencia tanto del padre como de la madre. Entonces, un deber que inclusive la norma establece sanciones ante su incumplimiento. Yo puedo pedirle a un juez que le exija al padre o a la madre que cumpla con las visitas. Y puedo exigir también al progenitor que tiene la tenencia que las viabilice. Sucede también en la práctica estas dos situaciones. Se establece la tenencia y el padre o madre que no se le dio la tenencia y tiene un régimen de visitas no lo cumple. O la otra situación, se estableció la tenencia y un régimen de visitas, pero quien tiene la tenencia no viabiliza el régimen, no permite, pone trabas. ¿Puedo yo exigirle al juez y decirle, señor juez, dígale a este señor o señora que visite a su hijo? Sí. ¿Por qué? Porque es un deber. ¿Tiene consecuencias? Por supuesto que sí. Si bien la norma expresamente no establece una consecuencia para el padre o madre que no cumple su régimen, yo podría pedir un perseguimiento de denuncia por desobediencia a la autoridad. Inclusive, estaríamos hablando de la posibilidad de una indemnización por daños a la persona. Tú tenías el deber de visitar, tenías el deber de participar, tenías el deber de dar esa carga emocional, afectiva al hijo, y no lo hiciste, por cuanto entonces hay un daño que se ha generado en este menor. Inclusive en favor del padre o madre que ejerce la tenencia, porque también hay un perjuicio para esta persona. En cambio, en otra situación en la que el que ejerce la tenencia no viabiliza y permite el régimen de visitas, si la norma ha establecido, por ejemplo, el apercibimiento de la variación de la tenencia en favor del otro progenitor, para garantizar de mejor manera el cumplimiento del régimen de visitas. ¿Qué dice el artículo 89? Dice: el padre o la madre que haya sido impedido o limitado el derecho de visitar a su hijo podrá interponer la demanda correspondiente, acompañado de la partida de nacimiento, que acredite su entroncamiento. Si el caso lo requiere, podrá solicitar un régimen de visitas provisional. Padre o madre que no se le permite visitar a su hijo. El artículo 90, que establece una situación muy singular en cuanto al régimen de visitas, señala y dice: el régimen de visitas decretado por el juez podrá extenderse a los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, así como a terceros no parientes, cuando el interés superior del niño o adolescente así lo justifique. Artículo interesante, ¿por qué? Un poco contradictorio también, ¿no? Si usted lo analiza. Dice: extender a los parientes, establece un límite, 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, pero después permite a terceros allegados, es decir, realmente no debía existir en la norma
redactarse un límite, sino simplemente a los parientes, independientemente de quién lo pueda solicitar. ¿Por qué? Porque para el establecimiento de un régimen de visitas, yo requiero acreditar o la relación de familia o la relación afectiva con el menor. Por eso es que el artículo, en el comentario, extiende a terceros allegados, terceros que no son familia, o el vínculo familiar o el vínculo afectivo. El artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes establece otro requisito, no ser, no tener, estar cumpliendo, mejor así, la obligación alimentaria en caso exista una de alimentos, o, dice el código, acreditar la imposibilidad material de poder ofrecer, un requisito para poder determinar un régimen de visitas. Un tercer requisito, y que es el considero el más importante, es el interés del menor. La finalidad del régimen de visitas es favorecer las relaciones humanas del menor, afianzar el afecto que existe en el menor y las personas que ha crecido o se ha desarrollado. Lo que se busca es, lo que debe primar es el interés del menor. Definitivamente sí. Es más, se dan muchas circunstancias al día de hoy, y esto es muy importante mencionarlo, en que los menores no crecen con los papás están trabajando y lo cuidan determinadas personas, a veces puede ser un primo, la trabajadora del hogar, algún otro familiar, o los padrinos, con los cuales el menor afianza un vínculo afectivo, un vínculo que puedan tener con los padres. Y puede haber circunstancias en que al separarse los progenitores, también pues suele separarse o evitar el contacto con el entorno de uno u otro progenitor. Entonces, lo que la norma permite es que estos terceros, con quien el menor desarrolló afecto, puedan también ser pasibles del ejercicio de esta visita al menor, de compartir momentos con él. Un requisito que también es importante para el establecimiento del régimen de visitas, definitivamente va a ser la edad. Importantísimo. El régimen de visitas que se vaya a fijar para un menor de 12 años o para un menor de 5 años va a ser totalmente distinto, inclusive un recién nacido, por ejemplo. La edad es un factor importante. Y finalmente, un factor importante para solicitar o para decretar un régimen de visitas es tomar en consideración, pues, la opinión del menor. Escuchar al menor, que es si está, desea, cómo desea verlo, si le gusta compartir con esta persona, si lo quiere, si tiene algún vínculo, en fin. En base a esto, el juez establecerá cuáles son los límites de la visita, podrá permitir, por ejemplo, el externamiento del menor, que la persona que ejerce la visita pueda retirarlo al menor y compartir con esta persona, o determinará que las visitas sean en casa, o dependiendo de, por ejemplo, que sea con la participación de un psicólogo o el equipo multidisciplinario del Poder Judicial para afianzar vínculos afectivos entre el visitante y el menor. Cada caso, el tema de familia, tiene una particularidad. Inclusive al día de hoy ya se establecen regímenes de visita de manera virtual. La pandemia, que si bien nos ha dado para la crisis por la que atravesamos, también ha hecho que de manera gigantada entremos a la virtualización. Eso de la comunicación nos permite ahora estar conectados desde diversas partes de la comunidad de nuestro hogar y poder conversar un poco. Igual se extiende para situaciones como los regímenes de visita, en la cual se pueden dar a través de estos medios virtuales de comunicación. Será el juez quien determine, en caso no exista un acuerdo, el régimen también puede fijarse en un acuerdo, quien determine la forma como va a desarrollarse el régimen de visitas, los límites al régimen de visitas, los tiempos de permanencia del menor con la persona que ejerce. Ya lo habíamos adelantado además que
El no ejercicio, pues iba a generar una responsabilidad. Padre que no cumple el deber de visitar, padre o madre que no cumple el deber de visitar, podría generar una indemnización por daños de persona o una desobediencia a la autoridad, un proceso penal, o para aquel progenitor que no permite la realización del régimen de visitas, no lo viabiliza, la norma establece sanciones, por ejemplo, como una variación de la ley. Bien, los últimos 10 minutos o 15 que nos quedan, hablemos un poco de esta tercera institución del derecho de familia. Vean, los alimentos es una institución de derecho de familia que a veces no se le da mucha importancia. Ah, alimentos. Sí, sencillo. Los alimentos involucran una situación muy importante para el desarrollo no solo del menor, sino de cualquier persona que no se encuentre en la capacidad de poder satisfacer sus necesidades. Ana Cañizares Lazo, de los alimentos, aquellos bienes necesarios para satisfacer las necesidades vitales de una persona, que genera una obligación y convierte en deudor a aquel pariente o persona que por ley debe prestar. Por el contrario, aquellos que encontrándose en un estado de necesidad tienen la pretensión de reclamarlos con el fin de satisfacer sus necesidades. Artículo 472 de nuestro Código Civil da una definición de alimentos, que se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación según la situación y posibilidades de la familia, también los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa. El artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes también hace una definición de lo que son los alimentos. Alimentos necesarios para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo. Asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adolescente, también los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. Hay que agregar que en los años la ley 30.550 incorporó dentro de derecho alimentario a lo que ha venido a denominar como trabajo doméstico no remunerado. ¿Qué quiere decir esto? Como parte del aporte alimentario es el cuidado que realiza la mamá o el papá del menor en el tiempo que está con. Lo que vendría a ser un símil de contratar una trabajadora del hogar, una nana que esté con el menor, la ley lo ha llamado trabajo doméstico remunerado, cuando este cuidado lo realiza la madre o padre, que se encuentra el 30.550 incorporado a este trabajo doméstico no remunerado. ¿Qué criterios hay para fijar los alimentos? El artículo 481 de nuestro Código Civil, los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide, de las posibilidades del que debe, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente las obligaciones a que se haya sujeto el menor. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos que debe prestar los. Entonces tengo yo dos situaciones que determinar. Necesidades de quien los pide. Estado de necesidad del alimentista. Primera, posibilidad económica del obligado. Segundo. Cuando hablo de necesidades de quien los pide, cuando hablo de estado de necesidad. Hablo de estado de necesidad, vamos dando un poco. Cuando la persona no esté en la capacidad de poder proveer para sí, de poder satisfacer para sí sus propias necesidades. No está en la capacidad. Por tanto, nos encontramos en un estado de necesidad. No puedo. En un menor de edad es clarísimo. En un menor de edad es muy claro. Menor de edad, hablamos de un niño de 12 años, no trabaja, se dedica a estudiar, no tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, ahí no tenemos ningún problema para determinar un estado de necesidad.
Podría complicarse un poco en un mayor de edad, quizás, pero la norma ha sido clara. Menor que esté, el mayor de edad que curse estudios satisfactorios, hasta los 28 años establece la norma un límite, estudios satisfactorios, un requisito, necesidad, o habla de aquella persona que sufre, tiene alguna imposibilidad, por ejemplo, física o mental, de poder desarrollar una actividad, eso para hacer sus necesidades, por lo cual también nos encontramos en un estado. Nuestra jurisprudencia, como dice la diapositiva, ha establecido como criterio la existencia de esta necesidad se acreditará, y esto es importante, cuando a pesar de desempeñar, por ejemplo, una función laboral, este oficio o profesión no le permite solventar sus necesidades básicas, de forma que se encuentre en estado de pobreza, dejando establecido que cuando se alude a un estado de pobreza no se debe entender como absoluta insolvencia, sino un caudal económico pequeño. Ya que la jurisprudencia también ha establecido, el señor trabaja, pero lo que gana, esta persona no le permite satisfacer todas sus necesidades básicas. También nos encontramos en un estado de necesidad. Por ejemplo, el caso de los cónyuges separados, la cónyuge que se dedicó al trabajo, al cuidado del hogar y ahora pues no tiene una actividad o genera algo muy mínimo, se encuentra ante un estado de necesidad, por supuesto. Podemos definir entonces al estado de necesidad como aquella situación en que se encuentra una persona a la cual le resulta imposible proveer su propia subsistencia y satisfacer sus más elementales necesidades, no solo por carecer de medios propios, sino también por la imposibilidad de procurárselos él mismo, que nunca tendrá que equivaler a un estado de indigencia. Vean, en el caso de acreditar las necesidades, por ejemplo, un proceso judicial respecto a un menor de edad, mucho va a tener que ver, mucho cuenta, máximas de la experiencia del juez. Necesitamos mucha ley para saber que un menor va creciendo, las necesidades se van incrementando se le va incrementando el vestido, salud, alimentación, come un poco más. En cuanto a demostrar un estado de necesidad, el alimentista respecto de un menor no resulta siendo una situación muy complicada. Máximas de la experiencia nos indica, o lo repetir, que por el paso del tiempo las necesidades se van a incrementar. Quizás un poco más discutible en el caso de mayores de edad, una persona que está cursando estudios satisfactorios seguramente no solo se priorizará los gastos de educación, algunos creen, está estudiando, sí, pues que solo se establezca o se priorice la educación. No nos olvidemos que los alimentos, conforme la norma sustantiva lo ha señalado, no solo involucran un rubro de educación, vestido, salud, recreación, vivienda y otras circunstancias que pueden presentarse alrededor de cada uno. Entonces, establecer esta necesidad resulta siendo una tarea no muy complicada, pero definitivamente requiere que podamos argumentar, pues, explicar cuáles son estas necesidades. Mucho se abusa de que estamos ante un proceso de tutela urgente porque hablamos de la satisfacción de necesidades de un menor que está desarrollándose, un mayor que no puede proveerse para sí mismo. Entonces, mucho se abusa a veces y se presentan demandas sin especificar o sin argumentar cuál es este estado de necesidad, ¿no? Creyendo que ya se tiene un proceso ganado, estoy pidiendo alimentos. La obligación es la demanda desarrollar cuáles son estas necesidades, este estado de necesidad del alimentista. Y por el otro lado, tengo como segundo criterio la posibilidad económica del alimentista. Héctor Cornejo Chávez señala que así como el deudor alimentario debe hallarse en esta necesidad, el deudor alimentario, el obligado, debe tener lo necesario, debiendo considerar además el juez no solo sus ingresos y su situación de familia, sino también las posibilidades de ganar más de lo que actualmente gana. Y esto resulta siendo interesante. Vean, vamos a retroceder un poco. El último párrafo del artículo 481 del Código Civil nos dice: no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del la jurisprudencia nos dice posibilidades de ganar más de lo que actualmente gana. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en cuanto a la capacidad económica
del obligado. Judicialmente, si bien la norma me dice no requiero investigar rigurosamente los ingresos, tengo yo que darle al juez un inicio para que pueda establecer un monto. Y en los procesos de alimentos opera mucho esto que conocemos, norma procesal civil, como los sucedáneos de los medios probatorios. Recuerde usted en su clase de Derecho Procesal Civil, tiene usted al indicio y a la presunción, sucedáneos de los medios de prueba. Y generalmente los procesos de alimentos, cuando no tengo yo, por ejemplo, mi demandado o demandada es trabajador de una institución y tengo yo un pago por planilla. Y es sencillo acreditar su capacidad, ¿no? No me resulta muy difícil. Pero ¿qué esos casos del trabajador independiente? ¿Qué esos casos del trabajador que no tiene una planilla, que gana el día a día? ¿Qué hago? ¿Cómo demuestro? ¿Tengo que demostrar? El código me dice no investigar rigurosamente. Sí, pero tengo que yo darle al acusador una pauta, un inicio, para que él pueda establecer a través de su análisis un monto. Entonces operan mucho los indicios y las presunciones. No se olvide usted que el indicio es un hecho existente, debidamente acreditado en el proceso, a partir del cual, en un proceso de diferencia lógica de razonamiento del juez, llega a obtener aquello que estoy queriendo determinar. En este caso, yo quiero determinar la capacidad económica, pero no tengo nada del señor, más que su contestación. En su contestación, el señor señala, por ejemplo, que paga la universidad de su hermano, paga el colegio del otro hermano, tiene gastos en tarjeta de crédito y una deuda en el banco, pero no trabaja, dice. O su remuneración es 950. A través del análisis del indicio, de los indicios como sucedáneo de los medios de prueba, puede determinar que una persona que gana 950 soles no puede definitivamente cubrir todos los gastos que dice su demanda y además satisfacer sus necesidades personales, por lo cual el alegato, una exposición que yo haga en la defensa del demandante, le haré notar al juez la existencia de estos indicios que le permitan sentenciar y establecer una pensión. Es mucho de la capacidad que el abogado tenga para darle al juez estos indicios, mostrarle al juez los indicios existentes en el proceso para yo poder ayudar a que se determine una pensión acorde a las necesidades del alimentista, acorde a la capacidad que el obligado ha dado inclusive en su contestación. No se olvide que el artículo 221 del Código Procesal Civil nos habla de la declaración asimilada, es decir, el contenido de los escritos de las partes, el valor de una declaración de parte. Entonces, se establece se puede hacer uso de esto para, a partir de la misma contestación, darle al juez estos mecanismos para sentenciar. Y también puede operar una presunción. No se olvide usted que la presunción es la presunción judicial de hombre que se llama, pues vamos a ponernos en un supuesto. Demandado, conoce una persona, mantuvieron relaciones sexuales, nació menor de edad y no se sabe más de él. Solo sabemos que está vivo porque tiene una ficha RENIEC en la cual yo puedo verificar su dirección, pero no tengo otra información, no lo tengo inscrito en SUNAT, no busco en SUNEDU, no veo que haya alcanzado algún grado académico, reviso, me voy a transportes y comunicaciones en la página web y no tiene brevete, ni siquiera para decir que es una persona que puede estar ejerciendo la labor de taxista, no sé absolutamente nada, solo sé que es una persona joven y que está viva. ¿Puedo yo como juez establecer una pensión de alimentos? Pues sí, ahí aplica la presunción. La presunción legal, perdón, la presunción judicial o presunción de hombre, en la cual el juez, su análisis y su razonamiento, ya estamos ante una persona joven, es posible que haya estudiado, si no ha estudiado mínimamente trabaja, está percibiendo por lo menos un sueldo vital, el juez determinará que al ser joven es una persona en uso de sus facultades físicas y mentales, que no está impedida, y establecerá un monto de alimentos a lo que esta presunción le puede ayudar. No se olvide usted que la presunción judicial o presunción de hombre, pues admite prueba en contrario. En el caso de que posteriormente este obligado lo que realiza es una persona, digamos, que tiene una discapacidad, a su proceso de reducción de alimentos o de alimentación, en fin, de acuerdo a lo que. Bueno, finalmente cierro esta
reunión que hemos tenido el día de hoy con esta frase de Juan Pablo II que dice: el futuro depende en gran parte de la familia, que lleva consigo el porvenir mismo de la sociedad. Su papel es especialísimo de contribuir eficazmente a un futuro de paz. Muchas gracias, muy buenas noches.